Debía ser una mañana ordinaria en el aeropuerto hasta que algo increíble sucedió. Los pasajeros se quedaron paralizados cuando 15 perros policía rompieron repentinamente su formación, rodeando a una pequeña niña de cabello castaño que estaba sola cerca de la puerta 18. Nadie se atrevía a moverse. Sin previo aviso, los perros comenzaron a ladrar furiosamente hacia la pequeña. Ella dio un paso inseguro hacia atrás. «Por favor, háganlos parar», gritó, mirando desesperadamente a su alrededor. El oficial a cargo gritó órdenes, pero los perros se negaban a retroceder. Su mirada estaba fija en ella como si estuviera ocultando algo peligroso. Un oficial cercano, un hombre de complexión robusta con expresión severa, dio un paso al frente. «Pequeña, necesitamos hacerte algunas preguntas», dijo con firmeza. El rostro de la niña se puso pálido. «No entiendo. No he hecho nada malo». Su voz temblaba, el pánico se apoderaba de ella. Entonces, los perros ladraron de nuevo, aún más ferozmente. En cuestión de segundos, la seguridad invadió la terminal. Nadie podía entender lo que estaba sucediendo. ¿Estaba en peligro? ¿Era posible que llevara algo ilegal? ¿O acaso los perros la estaban protegiendo de algo que ninguno de ellos podía ver? Lo que sucedió después dejó a todos sin palabras y convirtió a esta pequeña niña en el centro de una historia que el mundo jamás olvidaría. La luz del sol de la mañana se derramaba a través de las paredes de cristal del aeropuerto, inundando la terminal en luz dorada. El ritmo constante de maletas rodando, llamadas de embarque distantes y charlas suaves creaban una atmósfera de rutina. Solo otro día ocupado. Las azafatas saludaban a los pasajeros con sonrisas educadas. Las familias se apresuraban hacia los mostradores de facturación y los viajeros hacían fila para tomar café, sin saber que dentro de la próxima hora esta terminal pacífica sería testigo de algo de lo que el mundo hablaría durante años. El oficial Carlos Mendoza ajustó su placa mientras dirigía su unidad élite Kata 9 a través de la puerta 18. 15 pastores alemanes caminaban en perfecta formación junto a sus manejadores. Disciplinados, enfocados y silenciosos, la unidad estaba realizando un barrido de seguridad de rutina antes de la llegada de un dignatario importante. Carlos se enorgullecía de la precisión de su equipo. Estos no eran perros ordinarios. Eran los mejores perros de detección Kata 9 entrenados en el país. Cada perro tenía su propia especialidad. Explosivos, narcóticos, electrónica y detección de amenazas en multitudes, pero juntos formaban un muro inquebrantable de instinto y lealtad. Mientras Carlos caminaba, Bruno, su perro líder, se movía ligeramente adelante, escaneando rostros y equipaje con ojos agudos. Los pasajeros a menudo se detenían para admirarlos, tomando fotos, algunos incluso saludando. Carlos lo permitía. Sabía que a la gente le encantaba ver a los perros, símbolos de confianza y protección en un mundo lleno de incertidumbre. Al mismo tiempo, su radio crepitó. Unidad 7. Mantengan barrido en puerta 18. Mantengan formación apretada. Movimiento VIP, programado en 35 minutos. Carlos reconoció con calma, su tono constante. Había hecho esto cientos de veces, pero algo en la postura de Bruno lo hizo mirar hacia abajo. Las orejas del pastor se movieron y su mirada se demoró cerca del área de espera. Nada inusual, solo algunos viajeros, un empleado de limpieza y una pequeña familia cerca de la ventana. Carlos ignoró el momento y continuó su patrulla sin saber que su perro ya había detectado algo diferente. Los instintos de Bruno siempre fueron afilados como una navaja, pero hoy se sentían casi inquietos, como si una tormenta se estuviera acumulando silenciosamente bajo el zumbido tranquilo del aeropuerto. Carlos dio un silbido corto. El perro se enderezó de nuevo, obediente y alerta.
Los pasajeros observaron con admiración silenciosa mientras la unidad pasaba. Nadie, ni siquiera Carlos, podría haber adivinado que antes de que terminara este día, esos mismos perros desafiarían cada comando y rodearían a una pequeña niña para salvar su vida. La prisa matutina continuaba como de costumbre. Anuncios de vuelos resonando, viajeros bebiendo café y niños tirando de las manos de sus padres. Pero cerca de la puerta 18, algo pequeño y silencioso destacaba en medio del movimiento. Una pequeña niña, no mayor de 5 años, estaba sola junto a un carrito de equipaje. No estaba llorando ni pidiendo ayuda. Solo miraba fijamente hacia adelante, aferrando un conejito de peluche gastado tan fuerte que sus nudillos se habían vuelto blancos. El oficial Carlos Mendoza la notó casi por accidente. Su unidad Capa 9 acababa de terminar de inspeccionar el área de embarque cuando vislumbró a la niña parada perfectamente quieta, su chaqueta rosa brillando suavemente bajo la luz del sol que se filtraba por las paredes de cristal. Había algo inquietante en su calma, demasiado tranquila para una niña que parecía estar perdida. Carlos intercambió una mirada con uno de sus oficiales. ¿Alguien la vio entrar?, preguntó en voz baja. El hombre negó con la cabeza. Sin padres cerca, sin tutor, nada. Bruno, el pastor alemán líder de Carlos, de repente redujo su paso, sus orejas moviéndose hacia adelante. Giró la cabeza hacia la niña, su postura cambiando de alerta a curiosidad cautelosa. Uno por uno, los otros perros lo imitaron, sus narices levantándose ligeramente, olfateando el aire como si algo invisible hubiera despertado sus sentidos. Carlos frunció el ceño. «Tranquilo, Bruno», murmuró, apretando su agarre en la correa. Pero Bruno no estaba tenso, estaba enfocado. Sus ojos nunca dejaron a la niña. Los pasajeros también comenzaron a notarlo. Algunos señalaron, otros susurraron. Algunos incluso sacaron sus teléfonos, pensando que estaban presenciando un momento conmovedor. Una niña perdida siendo encontrada por oficiales amables. Pero el aire se sentía más pesado. Carlos se acercó lentamente a la niña, bajando su voz. «Hola, cariño, ¿estás perdida?». La niña no respondió. Abrazó su conejito de peluche más fuerte y lo miró con grandes ojos marrones, ojos que parecían distantes, casi aturdidos. «¿Sabes dónde está tu mami o tu papi?». Lo intentó de nuevo. Todavía nada. Solo silencio y el débil sonido del ojo de botón del conejito haciendo clic mientras sus pequeños dedos temblaban contra él. Detrás de Carlos, los perros comenzaron a moverse de nuevo, inquietos ahora. Bruno emitió un gruñido suave, bajo en advertencia. Carlos se giró ligeramente, frunciendo el ceño. Algo no estaba bien, podía sentirlo, y a juzgar por la forma en que 15 Capa 9 entrenados estaban reaccionando, no era el único. En ese rincón tranquilo y soleado del aeropuerto, la calma comenzó a agrietarse, y la tormenta estaba por comenzar. El silencio duró solo un momento. Entonces todo cambió. El gruñido bajo de Bruno se profundizó en un ladrido agudo que resonó por toda la terminal de cristal. En segundos, los 15 perros policía se giraron al unísono, ojos fijos en la pequeña niña. El movimiento coordinado envió ondas de pánico a través de los espectadores. Las conversaciones se detuvieron a mitad de frase. Las tazas de café se congelaron a medio camino de los labios. Cada par de ojos en la terminal se fijó en la vista de 15 pastores alemanes entrenados formando un círculo lento y deliberado alrededor de una niña pequeña. «Mantengan posiciones», gritó Carlos, su voz cortando la confusión. Pero el comando quedó sin respuesta. Los perros no atacaron, rodearon. Sus cuerpos estaban tensos, pero no agresivos. Sus cabezas bajadas, colas rectas, formando un muro protector alrededor de la niña. Era como si un peligro invisible acechara cerca,
y solo ellos podían sentirlo. Los pasajeros jadearon, retrocediendo. Algunos agarraron a sus hijos, otros levantaron sus teléfonos, grabando el momento surrealista. Los oficiales de seguridad se apresuraron hacia adelante, las manos yendo instintivamente a sus fundas, pero Carlos levantó su palma para detenerlos. Conocía a estos perros, confiaba en ellos con su vida. Si estaban haciendo esto, tenía que haber una razón. «Tranquilos, equipo, tranquilos», murmuró, moviéndose cautelosamente hacia Bruno. La mirada del pastor líder parpadeó entre la niña y algo invisible, sus fosas nasales dilatándose como si rastreara un olor. Cada músculo vibraba con energía contenida. Los otros perros reflejaron sus movimientos perfectamente, sus gruñidos armonizando como un coro de advertencia. La pequeña niña no lloró, ni siquiera se estremeció. Se quedó en silencio dentro del círculo, abrazando su conejito, mirando de un perro a otro. La luz del sol se extendía por el suelo, reflejándose en sus pelajes, una imagen impactante de poder e inocencia colisionando. «¿Qué está pasando?», susurró uno de los oficiales. «No lo sé», respondió Carlos, ojos escaneando el área. «Pero no rompan la formación. Déjenlos trabajar». La multitud susurró frenéticamente. Alguien murmuró, «¿Es ella peligrosa?». Otro dijo, «¿La están protegiendo?». Entonces Bruno ladró de nuevo, corto, urgente, imperativo. Los perros ajustaron su posición ligeramente, apretando el círculo. Ahora estaba claro, no la estaban reteniendo, la estaban protegiendo. El pulso de Carlos se aceleró, podía leer a Bruno como un libro. Y esto no era agresión, era miedo mezclado con deber. Bruno no estaba reaccionando a la niña, estaba reaccionando por ella. Algo cerca de ella o en ella había desencadenado sus instintos. Carlos se agachó ligeramente, su mano flotando cerca de su funda, ojos barriendo los alrededores. Nada parecía fuera de lugar, solo pasajeros asustados, oficiales de seguridad y el eco de ladridos que se negaban a detenerse. Entonces, sin previo aviso, las orejas de Bruno se levantaron bruscamente. Su cabeza giró bruscamente hacia el conejito de peluche de la pequeña niña y un rugido profundo creció en su pecho. El corazón de Carlos se saltó un latido. Lo que había llamado la atención del perro estaba dentro de ese juguete, y en ese instante, la mañana tranquila oficialmente se convirtió en caos. La tensión se rompió como un cable. En el momento en que Bruno se lanzó hacia el conejito de peluche de la pequeña niña, el caos explotó a su alrededor. Los pasajeros gritaron, dispersándose en todas direcciones. Las maletas se volcaron, el café se derramó por el suelo y la seguridad del aeropuerto se apresuró para contener el pánico creciente. El sonido de ladridos llenó el aire, feroz e imperativo, un coro rítmico agudo que resonó en las paredes de cristal. «Todos retrocedan», gritó Carlos, levantando ambas manos mientras su voz luchaba contra el ruido. Pero nadie estaba escuchando. El miedo ya se había apoderado. Algunos pensaron que los perros estaban atacando. Otros creyeron que había una bomba. Una ola de gritos recorrió la terminal mientras las alarmas comenzaron a sonar en lo alto. En medio del caos, la pequeña niña permaneció congelada. Sus ojos marrones se movieron alrededor, confundida y aterrorizada, pero no se movió. Bruno se paró entre ella y la multitud, su cuerpo un escudo viviente. Los otros 14 perros lo reflejaron perfectamente, formando un anillo apretado de protección. Sus cabezas giraron hacia afuera ahora, lejos de la niña, como si esperaran un ataque desde otro lugar. Los instintos de Carlos le gritaban que esto no era aleatorio. Sus perros nunca habían perdido el control antes. Cada movimiento, cada gruñido, cada contracción de sus orejas tenía propósito. «¡Bruno!», llamó con firmeza, bloqueando los ojos con su compañero. «¿Qué es?»,
¿Qué hueles? Bruno no parpadeó. Se acercó más a la niña, la nariz temblando cerca del conejito de peluche de nuevo, y dejó escapar un ladrido de advertencia profundo que reverberó por el suelo pulido. «Consigan al escuadrón de bombas en espera», ordenó Carlos por su radio, su voz tensa. «Celen la puerta 18 inmediatamente». Los equipos de seguridad se apresuraron a bloquear el área. Los pasajeros fueron conducidos hacia salidas de emergencia, su charla asustada aumentando como una tormenta. La terminal, una vez tranquila, se había transformado en una escena de confusión y miedo. En medio de las luces parpadeantes y las órdenes gritadas, Carlos se agachó cerca de la niña, hablando suavemente, a pesar de su corazón latiendo con fuerza. «Oye, cariño, ¿está bien? Estás a salvo, ¿de acuerdo? Lo estás haciendo muy bien». La niña parpadeó, su pequeña voz temblando. «No están enojados. Están asustados». Sus palabras golpearon a Carlos más fuerte de lo esperado. Se giró hacia Bruno, que permanecía rígido, cola recta, mirada fija en el conejito de peluche. El instinto del oficial se retorció. Lo que su compañero K9 estaba sintiendo no era solo peligro, era inminente. Y en algún lugar dentro de ese juguete silencioso, escondido bajo pelaje suave e hilo, estaba la razón por la que todo el aeropuerto estaba a punto de dejar de respirar. El aire dentro de la puerta 18 se sentía cargado, espeso con confusión y miedo. Las luces rojas de emergencia parpadeaban arriba mientras el personal del aeropuerto intentaba calmar a los pasajeros. Pero en medio del caos, Bruno no se movía. Su nariz flotaba a pulgadas del conejito de peluche de la pequeña niña, las fosas nasales dilatándose bruscamente como si rastreara algo invisible. Carlos se arrodilló a su lado, sintiendo la tensión en los músculos del perro como acero enrollado. «Bruno», susurró, «¿qué hueles, amigo?» Las orejas del pastor se movieron. Dio un paso adelante, olfateando el conejito, luego la chaqueta de la niña, luego el aire a su alrededor. Los otros perros lo siguieron, sus movimientos sincronizados creando una ola de gruñidos inquietos. No era agresión, era alerta. Estaban detectando algo que no pertenecía. Uno de los manejadores, el oficial Torres, se agachó cerca del perro más cercano. «Carlos, no es residuo explosivo. Los sensores lo habrían detectado. Podría ser químico». Carlos negó con la cabeza. «No, esto es diferente. Míralos. No están seguros si proteger o atacar». La niña abrazó su conejito más fuerte, sus labios temblando. «Él está asustado», dijo suavemente. Carlos parpadeó. «¿Quién está asustado, cariño?» Ella señaló a Bruno. «El perro». La simplicidad de sus palabras envió escalofríos por su columna. Bruno no estaba asustado. Estaba advirtiendo. Sus instintos gritaban peligro, pero no de la manera que nadie esperaba. De repente, uno de los perros ladró bruscamente y se giró hacia la fila de asientos cerca de la pared de cristal. Los otros lo siguieron, sus narices temblando en la misma dirección. Los ojos de Carlos se lanzaron hacia allí. Un cochecito abandonado, una taza de café a medio terminar, un zapato de niño. Nada peligroso, ¿o sí? Dio el comando. «Busquen». Los perros se dividieron instantáneamente, dos corriendo hacia el cochecito, otros rodeando los asientos. En segundos, Bruno gruñó de nuevo bajo y gutural, señalando algo específico. El olor no venía de los asientos, se aferraba a la ropa de la niña. Carlos sintió su pulso dispararse. «Está en ella», murmuró. «Algo está en ella». La expresión de Torres se endureció. «¿Polvo contaminante? ¿Dispositivo? ¿Residuo?» «Tal vez», respondió Carlos, escaneando la multitud. «Pero, ¿por qué ella lo tendría?» Miró de nuevo a la niña, asustada,
temblando, perdida, y sintió que su estómago se retorcía. Los instintos de los perros nunca se equivocaban. Cualquiera que fuera el olor al que se habían fijado, estaba cerca, peligrosamente cerca. Y mientras el gruñido de Bruno se profundizaba de nuevo, Carlos se dio cuenta de algo aterrador. El peligro no se estaba acercando, ya estaba con ellos. La atmósfera dentro de la puerta 18 era sofocante. La multitud había sido despejada del área, dejando atrás solo oficiales, manejadores y el eco de perros ladrando. Las luces rojas de emergencia lavaban el suelo pulido en pulsos de color, mientras Carlos se agachaba junto a la pequeña niña. Bruno se mantuvo alerta a su lado, su mirada fija firmemente en el conejito de peluche que la niña abrazaba con dedos temblorosos. «Cariño», dijo Carlos suavemente, «necesito que me des tu juguete, ¿de acuerdo? No estás en problemas». La niña dudó, abrazando el conejito más cerca, como si tuviera miedo de soltarlo. Sus labios temblaron. «Es mi amigo», susurró. «Papi me lo dio». Esas palabras golpearon como un puñetazo en el estómago. La voz de Carlos se suavizó aún más. «Te prometo que te lo devolveré, pero Bruno aquí piensa que algo está mal con él y necesito asegurarme de que estés a salvo». Después de una larga pausa, la niña extendió lentamente el juguete. Carlos lo tomó con cuidado, sus guantes rozando su pelaje apelmazado. El conejito se sentía más pesado de lo que debería y frío. No el tipo de frío del aire acondicionado, sino metálico, oculto. «Torres, trae el escáner portátil», ordenó Carlos en voz baja. El otro oficial se movió rápido, sacando el dispositivo compacto del kit. Lo pasó sobre el cuerpo del conejito. La pantalla se iluminó inmediatamente y un pitido agudo de alta frecuencia cortó el aire. Todos se congelaron. «¿Qué es?», preguntó Carlos, su garganta apretándose. Torres miró la lectura, la incredulidad extendiéndose por su rostro. «Firma de metal dentro del torso». Bruno gruñó bajo, dando un paso atrás, el pelaje erizándose. Los otros perros respondieron en coro ladrando bruscamente, rodeando a la niña una vez más. Carlos se giró hacia la niña. «¿Sabes qué hay adentro, cariño?». La niña negó con la cabeza, lágrimas brotando en sus ojos. «Es solo un conejito». El escáner pitó de nuevo, más fuerte esta vez. Las manos de Torres temblaron. «Señor, esta no es una modificación de juguete, hay cableado aquí dentro». Las palabras golpearon como un trueno. El corazón de Carlos latió con fuerza. «Todos retrocedan con cuidado». Los oficiales guiaron a los manejadores hacia atrás, mientras Carlos colocaba el conejito suavemente en el suelo. El escuadrón de bombas ya estaba en camino, pero cada segundo se sentía como una eternidad. Bruno montó guardia, cuerpo rígido, ojos fijos en el juguete como si pudiera moverse. La radio de Torres crepitó. «EOD en ruta. ETA 4 minutos». Carlos asintió apretadamente, pero no podía quitar los ojos de la pequeña niña. Su vocecita rompió el pesado silencio. «Le dije que no lo pusiera ahí dentro». Carlos se congeló. «¿Le dijiste a quién?». Ella sorbió por la nariz. «Al hombre en el aeropuerto. Dijo que papi quería que lo arreglaran». Un escalofrío atravesó el pecho de Carlos. Quien hubiera manipulado ese conejito no solo estaba escondiendo algo, estaban usando a esta niña como la cubierta perfecta. Y la pregunta real ahora no era qué había dentro del juguete, era quién se lo había dado y por qué. Justo cuando el escuadrón de bombas comenzó a acordonar la terminal, un grito atravesó el caos. «¡Valentina!». El sonido era crudo, desesperado, cortando el ruido de alarmas y ladridos. Las cabezas se giraron cuando una mujer corrió pasando la seguridad, su cabello despeinado, lágrimas manchando su rostro. «¡Esa es mi hija! ¡Por favor, déjenme pasar!».
Los oficiales bloquearon su camino instantáneamente. «Señora, deténgase. Esta es una zona restringida», ladró uno de ellos. Pero ella luchó por pasar, el pánico dándole fuerza. «Solo tiene 5 años. Alguien se la llevó del baño hace 10 minutos». Su voz se quebró, temblando de terror. Carlos se giró bruscamente, atónito. ¿Su hija? Hizo un gesto a los oficiales para que mantuvieran la posición mientras él daba un paso adelante. «Señora, ¿cómo se llama?» «Sofía Ramírez», lloró. «Por favor, solo quiero a mi bebé». Bruno se acercó a Carlos, ojos fijos en la mujer. Su cola se puso rígida, cuerpo tenso. Por un breve momento, el pastor gruñó, un sonido profundo e instintivo que hizo que la mujer se congelara. Pero luego, tan rápido como comenzó, Bruno se detuvo. Su postura se suavizó y dio un solo paso hacia ella. El pecho de Carlos se aflojó con alivio. Bruno había hecho su juicio. La mujer no era una amenaza, estaba diciendo la verdad. Carlos asintió a la seguridad. «Déjenla pasar». Sofía cayó de rodillas junto a la niña, envolviendo sus brazos alrededor de su hija temblorosa. «Valentina, cariño. Oh, Dios mío. ¿Estás bien?» La pequeña niña estalló en lágrimas por primera vez, aferrándose a la camisa de su madre como si tuviera miedo de que se desvaneciera. La vista silenció la sala por un momento. Incluso los perros parecieron relajarse ligeramente, sus colas bajando, pero sus ojos aún vigilantes. Alrededor de ellos, el personal del aeropuerto y los pasajeros comenzaron a aplaudir. Las cámaras parpadearon, pero por una vez, el ruido no era caos, era admiración. La gente aplaudía a los perros, a los oficiales, a la madre y la hija reunidas contra todo pronóstico. Carlos se quedó en silencio, dejando que la escena lo envolviera. Sabía que el mundo llamaría a esto un milagro, pero él también sabía mejor. No fue suerte, fue instinto, dedicación, el vínculo no hablado entre manejador y perro que una vez más había desafiado lo imposible. Mientras Valentina enterraba su rostro en el pelaje de Bruno, Sofía miró a Carlos con lágrimas agradecidas. «No solo nos salvó», dijo suavemente, «nos devolvió nuestra vida». Y en ese único momento, cada oficial en la sala lo sintió. Esto fue más que un rescate, fue redención. «Señora, necesitamos que nos cuente algo», dijo Carlos suavemente, arrodillándose junto a Sofía. «Encontramos algo dentro del juguete de su hija. ¿Sabe algo sobre este conejito?» El rostro de Sofía se puso lívido. «Ese es su favorito. Su padre se lo dio antes de...» Se detuvo a mitad de frase, sus labios temblando. «¿Antes de qué?», presionó Carlos gentilmente. Su voz se quebró. «Antes de que desapareciera. Era un ingeniero trabajando en un proyecto militar clasificado. Después de que desapareció, hombres extraños comenzaron a seguirnos. Pensé que lo estaba imaginando». La sangre de Carlos se heló. Esto no era un susto de seguridad aleatorio, estaba conectado a algo mucho más grande. Mientras Bruno se acercaba a la madre e hija, sus orejas se levantaron de nuevo. Alerta. Carlos lo notó instantáneamente. «¿Qué es ahora, amigo?» La mirada de Bruno giró bruscamente hacia la ventana. El peligro no había terminado, solo se estaba acercando. «Espera un momento. Antes de continuar con esta historia increíble, quiero preguntarte algo. Si tuvieras un perro con superpoderes, ¿qué habilidad especial te gustaría que tuviera? ¿Detectar mentiras, predecir el futuro, o tal vez encontrar las llaves que siempre pierdes? Déjamelo en los comentarios, me encantaría leer tus respuestas. Y ya que estás aquí, suscríbete al canal porque historias como esta no las encuentras en cualquier lugar. Ahora sí, volvamos a lo que pasó en ese aeropuerto. La terminal había caído en un silencio incómodo. Afuera, luces rojas y azules parpadeantes pintaban las paredes de cristal mientras los técnicos de bombas se preparaban cerca de la pasarela. Adentro,
Carlos se agachó cerca de la pequeña mesa de evidencia, donde el conejito de peluche ahora yacía bajo luces brillantes de inspección. El juguete había sido cuidadosamente cortado, revelando un enredo de cables diminutos y un núcleo metálico no más grande que una moneda. «No es un explosivo», dijo el técnico principal, frunciendo el ceño mientras examinaba el dispositivo. «Pero está transmitiendo, o al menos lo estaba». Carlos se enderezó, su mandíbula apretándose. ¿Transmitiendo qué? Coordenadas, muy probablemente datos de ubicación. Es un rastreador de grado militar. Alguien ha estado siguiendo a esta pequeña niña. El rostro de Sofía se puso pálido. Ella sostuvo a Valentina cerca, su voz temblando. «Nos encontraron otra vez, ¿verdad?» Carlos se giró hacia ella, confundido. «¿Quiénes son ellos, señora?» Las lágrimas brotaron en sus ojos. Mi esposo, Javier Ramírez, trabajaba para un contratista de defensa. Estaba desarrollando un nuevo tipo de chip de comunicación encriptada para el ejército. Hace 3 meses descubrió algo, una brecha en el sistema. Intentó reportarlo, pero antes de que pudiera, desapareció. Dijeron que fue un accidente. No les creí. Carlos intercambió una mirada con Torres. La palabra brecha hizo sonar alarmas. ¿Entonces cree que alguien está apuntando a su familia? Sofía asintió débilmente. Una semana después de su muerte, comencé a notar autos siguiéndonos, llamadas extrañas en medio de la noche. Cuando llevé a Valentina a visitar a mi hermana, un hombre en el aeropuerto se ofreció a arreglar su conejito. Dijo que las costuras se estaban soltando. Pensé que estaba siendo amable. Su voz se quebró en un sollozo. No sabía que estaba poniendo algo dentro. Carlos apretó los puños. Usaron a la niña como señuelo, como cebo para rastrearla. La realización golpeó a todos como una onda de choque. Los perros habían detectado el transmisor mucho antes de que cualquier dispositivo humano pudiera. Sus instintos habían salvado no solo a la niña, sino a todos en la terminal. El técnico interrumpió el silencio. Rastreamos la señal. Estaba transmitiendo a un receptor cercano antes de que lo desactiváramos. Quienquiera que estuviera del otro lado sabía exactamente dónde estaba. Bruno ladró de repente, llamando la atención de todos. Estaba enfrentando el cristal de nuevo. Cuerpo rígido, pelo erizado. Su gruñido profundo reverberó por el pasillo. Carlos siguió su línea de visión. Una camioneta negra al ralentí justo afuera del perímetro de la valla. Las ventanas estaban polarizadas, el motor aún encendido. La mano de Torres fue a su radio. «Tenemos movimiento cerca de la pista». El pulso de Carlos se disparó. «Consigan ojos en ese vehículo ahora». Bruno ladró de nuevo, más fuerte esta vez, y los otros perros se unieron. Su coro resonó como una sirena de advertencia. Carlos miró a Sofía, luego a la niña, temblando en sus brazos. «Lo que sea que esto sea», dijo sombríamente, «no ha terminado todavía». El escuadrón de bombas apenas había despejado la terminal cuando Bruno se congeló de nuevo. Su cuerpo se puso rígido, las orejas apuntando bruscamente hacia la enorme pared de cristal con vista a la pista. El cambio fue instantáneo, de alerta a alarma. Su gruñido rodó bajo y profundo, vibrando a través de la terminal silenciosa como un trueno distante. Carlos lo notó de inmediato. «Bruno», llamó su voz cautelosa. El pastor no respondió. En cambio dio 2 pasos deliberados hacia adelante, nariz temblando, mirada fija en algo afuera. Uno por uno, los otros perros lo reflejaron, formando un muro unificado de tensión. 15 pares de orejas apuntaron de la misma manera hacia la pista y la camioneta negra al ralentí más allá de la valla. Torres siguió la línea de visión de Carlos. «Estás bromeando. Esa cosa todavía está ahí». Carlos agarró su radio. «Control, aquí Mendoza. Tenemos una camioneta sin identificación en el perímetro, sin visibilidad de placa».
posible conexión con amenaza anterior. Solicitando unidades tácticas inmediatamente, la estática crepitó por un momento antes de que el comando respondiera. Recibido, unidades despachadas. Bruno ladró bruscamente, sus garras raspando las baldosas mientras tiraba contra la correa. No era aleatorio, era urgencia, el tipo de ladrido que Carlos había aprendido a temer. El pastor no solo estaba alertando, estaba rastreando algo específico. Sofía abrazó a su hija más fuerte. ¿Qué está pasando? Carlos se giró hacia ella, su expresión sombría. Creemos que quien plantó ese dispositivo todavía podría estar aquí. Afuera, los faros de la camioneta se encendieron. El motor rugió y en segundos aceleró hacia la salida de servicio. Los oficiales afuera gritaron mientras las llantas chillaron sobre el asfalto mojado. «Vayan», Carlos ladró en su radio. «Todas las unidades disponibles intercepten ese vehículo». Adentro, Bruno se lanzó hacia la ventana, ladrando furiosamente. El resto de la unidad Cash 9 se le unió en perfecta unión, sus rugidos colectivos resonando a través de la terminal, un sistema de alarma viviente más preciso que cualquier máquina. Cada fibra de su ser irradiaba propósito. El corazón de Carlos latía con fuerza. Había visto a Bruno reaccionar a explosivos, narcóticos y fugitivos antes, pero esto era diferente, esto era primario, protector. Era como si los perros supieran exactamente quién estaba detrás de esa camioneta. A través del cristal, Carlos vio dos siluetas dentro del vehículo. Una de ellas se giró justo lo suficiente para que el reflejo de su rostro brillara bajo los reflectores. Frío, sin expresión, observándolos. El gruñido de Bruno se profundizó, labios curvándose como si reconociera ese rostro, un olor del conejito, tal vez, ahora igualado al hombre. Entonces la camioneta desapareció más allá de las puertas, llantas derrapando en la niebla. Carlos se quedó inmóvil, la adrenalina inundando sus venas. El peligro no se había ido, se estaba moviendo, y su instinto le decía que esto no había terminado. Miró a Bruno, que todavía miraba el horizonte sin parpadear. Lo que fuera que esos perros sintieran, todavía estaba ahí afuera, esperando. Las luces de la terminal parpadearon mientras el centro de comando entró en movimiento. Los oficiales gritaron actualizaciones en radios, el zumbido de urgencia llenando cada rincón. Afuera, la camioneta negra desgarró la carretera de acceso a la pista, acelerando hacia el perímetro exterior. Las sirenas aullaron en persecución. Carlos se paró en la ventana, su reflejo mezclándose con las luces parpadeantes más allá. Bruno se paró a su lado, músculos rígidos, cola baja, ojos fijos en la distancia, cada fibra de él alerta. La unidad 3 está en persecución. La voz de Torres crepitó por la radio. Los sospechosos se dirigen al este, negándose a detenerse. Tenemos 2 hombres, posiblemente armados. La mandíbula de Carlos se apretó. Son los que plantaron el rastreador, dijo en voz baja. Estuvieron aquí todo el tiempo. Detrás de él, el técnico de bombas habló. Señor, necesita ver esto. Carlos se giró. El técnico apuntó a los restos diseccionados del conejito de peluche, su chip interno mostrado en una pequeña pantalla de tableta. Logramos decodificar parte de la transmisión. No era solo una señal de ubicación. Estaba transmitiendo paquetes de datos cada pocos minutos. Las coordenadas coinciden con zonas militares clasificadas. Sofía jadeó, apretando su agarre en Valentina. ¡Oh Dios! Estaban usándola para recopilar datos de la red de investigación de Javier. El estómago de Carlos se hundió. ¿Quiere decir que estaban rastreando no solo a usted, sino señales militares a través de su juguete? Sí, confirmó el técnico sombríamente. Este era un nodo de vigilancia en vivo. Quienesquiera que sean estas personas, estaban aprovechando su proximidad a sistemas seguros. Antes de que Carlos pudiera responder,
Bruno de repente ladró una vez, agudo y urgente. El sonido hizo que todos se congelaran. La mirada del pastor se dirigió hacia la esquina lejana de la terminal, cerca del área de almacenamiento de equipaje. Carlos siguió su línea de visión y notó algo extraño. Una pequeña bolsa de mantenimiento dejada desatendida cerca de la pared de cristal, medio escondida detrás de un banco. EOD, revisen esa bolsa, ordenó. Un técnico en traje de bombas se acercó cautelosamente, el escáner zumbando. Las lecturas se dispararon instantáneamente. Señor, esta está caliente. Residuo de explosivos confirmado. El aire dejó los pulmones de Carlos. El dispositivo no estaba en el conejito, estaba aquí. «Evacúen la terminal ahora», gritó Carlos. Su equipo se movió como un rayo, despejando a los civiles restantes mientras las alarmas sonaban de nuevo. Bruno ladró furiosamente, alejando a los oficiales de la zona de peligro. A través de la ventana, las luces parpadeantes convergieron mientras la camioneta afuera chirriaba hasta detenerse, unidades tácticas rodeándola. 2 hombres fueron sacados a rastras, uno gritando en otro idioma, el otro silencioso pero desafiante. Adentro, el técnico neutralizó cuidadosamente el pequeño dispositivo explosivo, confirmando segundos después: «Estamos despejados». Carlos exhaló, corazón latiendo con fuerza. Bruno se paró a su lado, pecho agitado, ojos firmes. El peligro había pasado, pero la verdad era mucho más oscura. Estos hombres no solo habían planeado un ataque, habían planeado un mensaje. Y si Bruno no lo hubiera detectado a tiempo, el aeropuerto y todos en él habrían pagado el precio. Afuera de la terminal, el caos se desarrolló a través de la pista como una escena de un thriller de alto riesgo. La camioneta negra desgarró la carretera perimetral, llantas chillando mientras los autos patrulla cerraron desde todos los lados. Los rotores del helicóptero tronaron arriba, sus luces de búsqueda cortando la bruma de la tarde temprana. Dentro del vehículo líder, el oficial Torres agarró la radio. Unidad 7, objetivo moviéndose hacia el este a velocidades superiores a 110. Solicitando permiso para parada táctica. Permiso concedido, vino la respuesta. Ejecuten ahora. Carlos, todavía dentro de la terminal, observó desde la ventana sus nudillos blancos alrededor de la correa de Bruno. El pastor alemán paseaba inquieto, ladrando cada vez que la camioneta viraba. Era como si el perro pudiera sentir la persecución, sus instintos aún bloqueados en el olor de esos hombres. A través del cristal, Carlos vio a uno de los sospechosos inclinarse por la ventana de la camioneta, arrojando un pequeño dispositivo metálico a la carretera de servicio. Una explosión de chispas estalló debajo del crucero policial, forzándolo a desviarse del camino. La camioneta aceleró de nuevo. Bandas de clavos listas. La voz de Torres rugió a través de las comunicaciones. 2 vehículos policiales viraron adelante, desplegando las barreras a través del asfalto. La camioneta las golpeó segundos después, sus llantas estallando con un estallido ensordecedor. Giró violentamente, derrapando antes de estrellarse contra la valla de seguridad. Los oficiales la rodearon instantáneamente, armas desenfundadas. «Manos donde podamos verlas», gritó alguien. El conductor intentó huir, pero una unidad K9, uno de los perros de Carlos llamado Thor, se lanzó hacia adelante, tacleándolo al suelo con una mordida controlada. El segundo sospechoso levantó sus manos, temblando mientras oficiales armados lo inmovilizaron. «Sospechosos bajo custodia», informó Torres sin aliento. «Repito, sospechosos aprehendidos». Carlos exhaló aliviado. Podía sentir el cuerpo de Bruno relajarse a su lado, aunque los ojos del pastor aún parpadeaban hacia la dirección de la camioneta. Cauteloso,
Vigilante, le dio al perro una palmadita tranquilizadora. Lo hiciste bien, amigo, siempre lo haces. En minutos, técnicos de bombas y oficiales de inteligencia inundaron el sitio del choque. De la camioneta destrozada, recuperaron laptops, pasaportes falsos y varios discos encriptados. Uno de los técnicos gritó: «Señor, querrá ver esto». Carlos y Torres se pararon sobre el estuche de evidencia mientras se abría. Adentro había imágenes de vigilancia de Sofía, Valentina y Javier Ramírez, tomadas de diferentes países, aeropuertos y fechas. Cada foto estaba etiquetada con coordenadas y marcas de tiempo. «Han estado rastreando a esta familia durante meses», murmuró Carlos. «Esto no se trataba de un aeropuerto. Es global». De vuelta adentro, Bruno presionó su cabeza contra la rodilla de Carlos. Ojos tranquilos ahora, cola balanceándose ligeramente. Por un breve momento, el ruido se desvaneció. Solo un hombre y su perro compartiendo entendimiento silencioso. Afuera, las sirenas aullaron. Adentro, la verdad se solidificó. La amenaza fue neutralizada, pero la historia detrás de ella apenas comenzaba a desarrollarse. El caos afuera comenzó a desvanecerse, reemplazado por el zumbido tranquilo del alivio. Las luces rojas parpadeantes se atenuaron y el sonido de las sirenas retrocedió en la distancia. Dentro de la terminal, la tensión se derritió en silencio. Los oficiales bajaron sus radios y la multitud, una vez en pánico, ahora se quedó congelada, viendo un milagro desarrollarse. Sofía se sentó en el suelo, sus brazos envueltos fuertemente alrededor de Valentina. Las pequeñas manos de la niña se aferraban a la manga de su madre, como si tuviera miedo de soltarse de nuevo. Su rostro estaba rayado con lágrimas y agotamiento, pero por primera vez, desde que comenzó la mañana, logró una pequeña sonrisa temblorosa. Bruno se acercó lentamente, sus movimientos tranquilos y deliberados. El pastor alemán bajó su cabeza, olfateando el aire cerca de la niña antes de presionar su nariz suavemente en su palma. Valentina parpadeó, sorprendida por un momento. Luego soltó una risita suave. El primer sonido de pura inocencia que el aeropuerto había escuchado en horas. Ella extendió la mano, envolviendo sus brazos alrededor de su cuello. Toda la unidad K9 pareció relajarse. Uno por uno, los otros perros se bajaron al suelo, colas balanceándose ligeramente. La vista fue poderosa. 15 perros policía entrenados, silenciosos y vigilantes, rodeando a una madre y su hija, no como ejecutores, sino como protectores. Sofía miró a Carlos, lágrimas brillando en sus ojos. «Usted y sus perros nos salvaron». Carlos negó con la cabeza suavemente. «No, señora, él lo hizo». Asintió hacia Bruno, que se sentaba orgulloso pero humildemente, sus ojos aún escaneando la sala como si cuidara a la niña incluso ahora. Bruno dio un gemido suave y se giró de nuevo hacia Valentina, quien sonrió y susurró: «Buen chico». Presionó su frente contra la de él, su manita descansando en su pecho. El pastor se quedó quieto como si entendiera cada palabra. A su alrededor, el personal del aeropuerto y los pasajeros comenzaron a aplaudir. Las cámaras parpadearon, pero por una vez, el ruido no era caos. Era admiración. La gente aplaudía por los perros, por los oficiales, por la madre y la hija reunidas contra todo pronóstico. Carlos se quedó en silencio, dejando que la escena lo envolviera. Sabía que el mundo llamaría a esto un milagro, pero él también sabía mejor. No fue suerte, fue instinto, dedicación, el vínculo no hablado entre manejador y perro, que una vez más había desafiado lo imposible. Mientras Valentina enterraba su rostro en el pelaje de Bruno, Sofía miró a Carlos con lágrimas agradecidas. «No solo nos salvó», dijo suavemente, «nos devolvió nuestra vida». Y en ese único momento, cada oficial en la sala lo sintió. Esto fue más que un rescate.
fue redención. Para cuando el último crucero dejó la pista, una quietud pesada se asentó sobre el aeropuerto. El caos, las sirenas, los gritos, todo se había desvanecido en el zumbido de fondo de motores distantes y murmullos suaves. Carlos se paró junto a la ventana con vista a la pista, su reflejo enmarcado por el pálido resplandor del amanecer atravesando las nubes. Bruno se sentó a sus pies, silencioso ahora, su cabeza descansando en sus patas. Por primera vez en horas, Carlos se permitió respirar. La adrenalina que lo había llevado a través de cada segundo de peligro comenzó a retroceder, reemplazada por el dolor silencioso de la realización. Se giró y miró a través de la terminal a sus oficiales, agotados pero vivos, a la multitud, regresando lentamente a la normalidad, y a la pequeña niña sentada a salvo en los brazos de su madre. Bruno levantó la cabeza, sus ojos marrones encontrándose con los de Carlos. No hubo ladrido, no hubo movimiento, solo esa mirada conocedora que solo un manejador Cat 9 podía entender. Carlos sonrió débilmente. «Sabías antes que cualquiera de nosotros, ¿verdad?», susurró. La cola del pastor golpeó una vez contra el suelo. Lo golpeó entonces. Todo lo que podría haber salido mal. Si Bruno no hubiera detectado el dispositivo, si los perros no hubieran rodeado a esa niña, si hubieran dudado, aunque fuera por un momento, no habría un aeropuerto en el que estar. Estos perros no solo habían seguido el entrenamiento, habían actuado por instinto, por algo más profundo. Miró hacia Sofía y Valentina de nuevo. La madre sostenía a su hija cerca, murmurando suavemente mientras los paramédicos revisaban sus signos vitales. La pequeña niña saludó a Bruno y las orejas del pastor se levantaron, la cola balanceándose suavemente en respuesta. La garganta de Carlos se apretó. «No solo salvan vidas», murmuró a Torres, quien se había acercado a su lado. «A veces salvan lo que queda de nuestra fe en este mundo». Torres asintió en silencio. «Estos perros ven cosas que nunca veremos». Carlos colocó una mano en la espalda de Bruno, sintiendo el latido constante bajo su palma. «Sí», dijo suavemente, «y gracias a Dios por eso». Afuera, el cielo se iluminó, el primer vuelo de la mañana elevándose en el aire. Para la mayoría de los pasajeros, el día estaba comenzando. Para Carlos y su equipo, se sintió como algo completamente diferente. Un recordatorio de que los héroes no siempre usan placas. A veces caminan en 4 patas. A la mañana siguiente, el aeropuerto estaba zumbando de nuevo, pero esta vez por una razón muy diferente. Lo que había comenzado como pánico se había convertido en uno de los eventos más hablados del mundo. Docenas de pasajeros habían capturado el momento en sus teléfonos. Los 15 perros policía formando un círculo alrededor de la pequeña niña, protegiéndola mientras el caos estallaba. En cuestión de horas, el metraje se extendió por todas las redes de noticias principales y feeds de redes sociales del planeta. Los titulares inundaron. 15 héroes con colas. Los perros sienten el peligro antes que los humanos. El milagro del aeropuerto. Millones de personas reprodujeron el video con incredulidad. Vieron los 10 segundos desarrollarse, luego jadearon cuando se reveló la verdad de que los perros no habían atacado, sino protegido a una niña de una amenaza oculta. En la comisaría, Carlos se desplazó por el metraje en silencio, el resplandor de la pantalla reflejándose en sus ojos cansados. A su alrededor, sus compañeros oficiales rieron, lloraron y negaron con la cabeza con asombro. Incluso los veteranos endurecidos admitieron que nunca habían visto algo así. «¿Te das cuenta?», dijo Torres medio sonriendo. «Toda tu unidad es famosa ahora. Han estado en tendencia durante 18 horas seguidas». Carlos se rió suavemente. «Sí, pero a ellos no les importa la fama.
Miró hacia abajo a Bruno, que yacía a sus pies, masticando un juguete como si el mundo no acabara de aclamarlo un héroe. Solo le importa que la niña esté a salvo. Sofía envió un mensaje más tarde esa tarde, un video corto de Valentina sentada en su cama de hospital, sonriendo tímidamente a la cámara. «Sigue preguntando por sus perros», dijo Sofía en el clip, especialmente el que la miró como si ya conociera su corazón. Carlos lo vio 2 veces, luego lo reenvió al resto de su equipo. Sin palabras, solo la imagen de la sonrisa de la pequeña niña. Para el anochecer, equipos de noticias acamparon fuera de las instalaciones Can 9 y las ofertas llegaron para entrevistas, documentales y tributos públicos. Pero Carlos los rechazó todos. «Dejen que la historia hable por sí misma», dijo simplemente. Sabía que la verdad no necesitaba embellecimiento. El mundo había visto coraje, puro, instintivo, desinteresado. Y mientras millones reproducían ese video una y otra vez, una cosa se volvió clara. Estos perros no solo habían detenido un desastre, habían restaurado la fe de la humanidad en los héroes. 2 semanas después, el mundo todavía estaba hablando del milagro del aeropuerto. El metraje de Bruno y los otros perros policía había sido visto más de 150 millones de veces. Los presentadores de noticias los llamaron guardianes con instintos más allá de la ciencia. Los niños en todo el país dibujaron imágenes de pastores alemanes usando placas policiales, mientras extraños enviaban flores, cartas y golosinas a la unidad K9. Pero para Carlos Mendoza, nada de eso se comparaba con lo que vino después. Esa mañana, él y Bruno fueron invitados al hospital para conocer a Valentina y su madre. Los pasillos estaban tranquilos, llenos del pitido suave de monitores y el olor a antiséptico. Al entrar a la habitación, el rostro de Valentina se iluminó instantáneamente. «Bruno», chilló, sentándose en la cama. Sus pequeños brazos se abrieron de par en par. La cola de Bruno se movió furiosamente. Caminó hacia adelante y gentilmente colocó su cabeza en la cama junto a su mano. Valentina se rió, pasando sus dedos por su pelaje. «Mami, mira», me recordó. Sofía sonrió, lágrimas formándose en sus ojos. «Por supuesto que sí, cariño. Los héroes nunca olvidan a quienes salvan». Carlos se paró en la puerta, su pecho apretándose. Había visto valentía en zonas de combate, desastres e innumerables rescates, pero esto era diferente. Este era el tipo silencioso de heroísmo que no necesitaba medallas ni discursos. Sofía se giró hacia él. «Oficial Mendoza», dijo suavemente, «nunca pude agradecerle apropiadamente». Él negó con la cabeza. «No tiene que hacerlo. Solo saber que ambas lo lograron, eso es suficiente agradecimiento». Ella sonrió a través de sus lágrimas. «Aún así, creo que debería saber. El doctor dijo que si no nos hubiera encontrado cuando lo hizo, si su perro no hubiera reaccionado tan rápido, Valentina y yo...» Su voz se quebró, y así termina esta historia increíble que nos recuerda que los verdaderos héroes no siempre llevan uniforme, a veces tienen 4 patas y un corazón más grande que cualquier medalla. Si esta historia te tocó el corazón como tocó el mío, me encantaría que te suscribieras al canal. Aquí compartimos historias reales que restauran nuestra fe en lo extraordinario de lo cotidiano. Pero más importante aún, quiero escucharte a ti. ¿Alguna vez has vivido un momento donde un animal salvó el día? O tal vez conoces a alguien cuyo instinto cambió todo en un segundo. Comparte tu historia en los comentarios. Esta comunidad se trata de eso, de conectarnos a través de las experiencias que nos hacen humanos. Y si aprendiste algo nuevo hoy, si esta historia te hizo creer un poco más en los milagros diarios, compártela con alguien que necesite escucharla. A veces, una historia es todo lo que se necesita para recordarnos que vivimos en un mundo lleno de héroes silenciosos. Nos vemos en el próximo video, amigo. Y recuerda,
Los milagros están en todas partes, solo tienes que saber dónde mirar.